En la gélida cima de su imperio de cristal, Maximiliano de la Vega era un rey sin reino, un hombre atormentado por el fantasma de un amor perdido. 5 años habían pasado desde que su esposa, Livia, murió en un trágico accidente, y desde entonces su corazón se había convertido en una bóveda de hielo. Pero esa tarde el hielo se resquebrajó. Fue convocado para despedir a una empleada de limpieza, una joven llamada Isabela Campos, acusada de robar el invaluable collar de zafiros de su difunta esposa. Al entrar en la sala, sus ojos se encontraron. Ella, vulnerable y aterrorizada, lo miró suplicando con una inocencia que traspasaba el alma. Y entonces él lo vio. En la profundidad de esas pupilas asustadas, reconoció el mismo brillo, la misma esencia de Livia. El mundo se detuvo. ¿Qué harías si descubrieras que el rostro de una completa extraña guarda el secreto más profundo de tu vida? Pero antes de revelar cómo ese collar de zafiros estaba a punto de desenterrar un asesinato y unir 2 almas destinadas, detente un momento. Si crees que el destino puede reescribir la más cruel de las historias y que una mirada puede cambiarlo todo, toca el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Porque lo que estás a punto de descubrir probará que el amor verdadero nunca muere, simplemente encuentra una nueva forma de regresar a casa. Acompáñanos en este viaje, porque la verdad que se esconde detrás de los ojos de Isabela no solo destruirá un imperio de mentiras, sino que también podría sanar un corazón que se creía roto para siempre. No querrás perderte ni un solo segundo de esta increíble revelación que cambiará el destino de todos. El conflicto había sido sembrado con una malicia calculadora. Pierre Valderrama, el director de operaciones y supuesto hombre de confianza de Maximiliano, observaba desde un rincón con una satisfacción apenas disimulada. Fue él quien plantó las pruebas contra Isabela, quien orquestó su humillación pública. Su pánico había comenzado semanas atrás, cuando notó el inquietante parecido entre la joven limpiadora y la difunta señora de la Vega. Temía que Maximiliano también lo viera y comenzara a hacer preguntas que desenterraran su crimen más oscuro. El asesinato de Livia para ocultar un desfalco millonario. Despedir a Isabela no era suficiente. Necesitaba destruirla, convertirla en una ladrona a los ojos del único hombre que podría conectar los puntos y exponer la verdad que lo había mantenido en el poder durante 5 largos años. En un gesto que desafiaba toda lógica empresarial y que hizo palidecer a Pierre, Maximiliano levantó una mano, silenciando las acusaciones. «Ella no está despedida», declaró, su voz un trueno helado que retumbó en la sala de juntas. «Queda suspendida con goce de sueldo hasta que yo, personalmente, investigue lo sucedido». El shock fue colectivo. Por dentro, Maximiliano era un caos de emociones contradictorias. Su mente, entrenada para ver patrones y evidencias, le decía que las pruebas eran contundentes, pero su corazón, ese órgano que creía muerto, latía con una extraña y dolorosa familiaridad cada vez que miraba a Isabela. Era la mirada de Livia, suplicando ser creída, y él no cometería el error de ignorarla 2 veces. Contrató al mejor detective de la ciudad, ignorando las venenosas advertencias de Pierre sobre proteger la reputación de la empresa. Movido por ese impulso irracional que se sentía como una segunda oportunidad del destino, Maximiliano condujo hasta el humilde barrio donde vivía Isabela. El contraste entre su lujoso auto y las modestas casas era un abismo. La encontró afuera de su pequeño apartamento, con una mirada de derrota que le partió el alma. Al principio, ella lo recibió con un muro de desconfianza y orgullo herido, lista para rechazar cualquier limosna. Pero él no le ofreció dinero. Le ofreció algo mucho más valioso: su palabra. «No creo que usted lo haya hecho, señorita Campos», dijo, su voz más suave de lo que la había usado en años.
Y voy a descubrir quién le tendió esta trampa. Fue entonces cuando vio a un niño pequeño asomarse por la puerta, pálido y frágil. Era Mateo, su hijo. En ese instante, la misión de Maximiliano dejó de ser sobre un collar y se convirtió en la defensa de una familia. Isabela, desarmada por la sinceridad en los ojos de aquel hombre poderoso, finalmente dejó caer sus defensas. Lo invitó a entrar y en la calidez de su hogar, lleno de dibujos infantiles y el aroma a café, le contó su historia. Le habló de las noches en vela junto a la cama de Mateo, de su lucha por conseguir el dinero para un tratamiento experimental que era su única esperanza. Le confesó que ese trabajo en Vega Holdings no era solo un empleo, era la vida de su hijo. Maximiliano escuchaba y con cada palabra el fantasma de Livia parecía desvanecerse para dar paso a la mujer real y valiente que tenía frente a él. Sintió un torrente de protección, una necesidad visceral de reparar la injusticia que se había cometido contra ella. «Usted no perderá este trabajo», le prometió, sintiendo que esa promesa era también una forma de redimirse a sí mismo. Mientras tanto, desde su oficina con vistas panorámicas, Pierre Valderrama observaba el rastreador del auto de Maximiliano con una furia helada. Su plan, tan meticulosamente diseñado, se estaba desmoronando. La conexión entre Maximiliano e Isabella era un peligro que no había previsto. Acorralado por el pánico, hizo una llamada a un contacto en las sombras, un ex jefe de seguridad que le debía favores sucios. Elimina cualquier cabo suelto. Revisa las grabaciones de nuevo. Borra lo que sea necesario. No pueden encontrar nada, siseó al teléfono. Sabía que la investigación de Maximiliano no se detendría en un simple robo. Si escarbaba lo suficiente, no solo encontraría la inocencia de Isabella, sino que desenterraría el crimen que lo había colocado en la cima del poder, el asesinato de Livia de la Vega. La batalla por su supervivencia acababa de comenzar. El detective privado que Maximiliano había contratado, un hombre curtido llamado Ramos, no tardó en encontrar la primera fisura en la armadura de Pierre. Entrevistando a antiguos empleados de Vega Holdings, dio con un ex jefe de seguridad, despedido abruptamente por Pierre una semana después de la muerte de Livia bajo un pretexto trivial. El hombre, aún resentido, reveló un detalle que nunca constó en el informe oficial. La tarde antes del accidente, había visto a Pierre en el estacionamiento privado, cerca del coche de Livia, actuando de forma extraña y nerviosa. Dijo que parecía estar manipulando algo cerca de la rueda delantera, pero cuando lo confrontó, Pierre lo amenazó, alegando que solo estaba revisando la presión de los neumáticos por orden de la señora de la Vega. Era una mentira, una pieza suelta que ahora brillaba como un diamante en la oscuridad. Maximiliano recibió la llamada de Ramos mientras observaba a Isabella jugar con Mateo en el pequeño parque del barrio. La ternura de la escena contrastaba brutalmente con la oscuridad que las palabras del detective traían. El corazón se le heló. No era solo un robo, no era solo una trampa. Era algo mucho más siniestro, un fantasma del pasado que se alzaba para conectar la injusticia contra Isabella con la tragedia que le había destrozado la vida. Colgó el teléfono, su mente girando a una velocidad vertiginosa. El parecido, la trampa, el nerviosismo de Pierre, todo empezaba a encajar en un rompecabezas aterrador. Ahora entendía que la vida de Isabella no solo corría peligro por una falsa acusación, sino porque ella era un espejo viviente de un secreto que Pierre mataría por mantener enterrado. Con una determinación de acero, se acercó a ellos. Su expresión había cambiado. La duda había sido reemplazada por una urgencia protectora. «Isabella», dijo, su voz grave y firme, «no pueden quedarse aquí, no es seguro». Ella lo miró, confundida, viendo la tormenta en sus ojos. Antes de que pudiera protestar, él continuó, arrodillándose para quedar a la altura de Mateo. «Empaquen lo necesario. Se vienen conmigo.
a mi casa. Allí nadie podrá hacerles daño. No era una petición, era una orden forjada en el miedo y en una responsabilidad que sentía crecer en su pecho. Estaba protegiendo a la mujer que le recordaba a su esposa y al niño que le recordaba todo lo que había perdido. En ese instante cruzó una línea de la que ya no podría volver. Esa misma noche, la humilde existencia de Isabella y Mateo fue trasplantada al lujo opresivo del penthouse de Maximiliano. El niño miraba con asombro las paredes de cristal que mostraban la ciudad a sus pies, mientras Isabella se sentía como una intrusa en un santuario. Pero el miedo era más fuerte que la incomodidad. Maximiliano le explicó lo que el detective había descubierto, omitiendo sus sospechas más oscuras sobre Livia, pero dejando claro que Pierre era un hombre peligroso y desesperado. Mientras hablaban, sus miradas se encontraron sobre una fotografía de Livia en la repisa de la chimenea. Por primera vez, Isabella vio el parecido del que todos hablaban, y un escalofrío recorrió su espalda. «Tengo que saber por qué hizo esto», susurró ella, su voz temblando. «Lo descubriremos juntos», respondió Maximiliano, su mano rozando la de ella en un gesto de promesa. Ya no eran un millonario y una empleada. Eran dos almas unidas contra un enemigo común, buscando una verdad que amenazaba con destruirlos a todos. Los días en el penthouse se convirtieron en un extraño limbo de seguridad y tensión. Mientras Mateo descubría las maravillas de un hogar sin carencias, Maximiliano e Isabella trabajaban codo a codo con el detective Ramos, convirtiendo el lujoso salón de operaciones. Ramos, un hombre metódico y de pocas palabras, había desenterrado algo inquietante. Los registros de nacimiento de Isabella Campos eran un fantasma en el sistema. No había hospital, ni certificado oficial, solo una escueta acta de adopción tardía que la vinculaba a un antiguo orfanato en las afueras de la ciudad, el Hogar del Sol Naciente. Un lugar cerrado hacía más de una década, cuyos archivos se creían perdidos en un incendio. Para el mundo, Isabella había aparecido de la nada, un hecho que a Pierre le convenía, pero que para Maximiliano era la pieza que faltaba en un rompecabezas macabro. Cuando Maximiliano le mencionó el nombre del orfanato, una sombra cruzó el rostro de Isabella. Los recuerdos eran fragmentos borrosos, sensaciones más que imágenes claras. El olor a desinfectante, el tacto de una manta áspera y una melodía, una canción de cuna que a veces tarareaba para Mateo sin saber de dónde venía. Impulsada por una necesidad repentina, buscó en su única caja de pertenencias personales. Dentro encontró un pequeño medallón de plata deslustrado, la única posesión de su infancia. Al abrirlo, reveló dos espacios vacíos, diseñados para dos fotografías diminutas. «Siempre sentí que algo faltaba», susurró, mostrándoselo a Maximiliano. Él lo tomó en sus manos y un escalofrío le recorrió el cuerpo al reconocer el diseño. Era idéntico a uno que Livia había perdido de niña, un regalo de su madre que nunca encontraron. El destino ya no susurraba, gritaba. La investigación no pasó desapercibida. Pierre, a través de sus contactos corruptos dentro de la policía, supo que Maximiliano estaba indagando en el pasado de Isabella, específicamente en el orfanato. El pánico se apoderó de él como una fiebre helada. Sabía que si llegaban a los archivos correctos, si encontraban a la persona adecuada, su imperio de mentiras se derrumbaría. Desesperado, decidió enviar un mensaje inequívoco. Esa tarde, un mensajero entregó un paquete anónimo en la recepción del edificio. Dentro, Isabella encontró una muñeca de porcelana con el vestido roto y el rostro resquebrajado, una réplica exacta de la que estaba en la fotografía de Livia en la chimenea. A su lado, una nota escrita con letras recortadas. «Las niñas curiosas terminan rotas». La amenaza era clara, brutal y directa. Ya no solo querían silenciarla, querían aterrorizarla hasta someterla. Lejos de acobardarlos,
La macabra advertencia de Pierre fue la chispa que encendió la pólvora. La furia en los ojos de Maximiliano era un fuego gélido, una promesa de retribución. Se acabó el esperar, se acabó el esconderse, declaró, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. Vamos a ir a ese orfanato ahora mismo. Si hay una verdad enterrada allí, la desenterraremos esta noche, aunque tengamos que derribar sus muros. Isabela asintió, el miedo en su interior transformado en una determinación de acero. Ya no luchaba solo por su nombre o por su hijo, luchaba por una sombra del pasado que sentía como propia, por la memoria de una mujer a la que nunca conoció, pero cuyo eco resonaba en su alma. Dejaron a Mateo al cuidado del jefe de seguridad de confianza y se adentraron en la noche, conduciendo hacia las ruinas de un pasado que guardaba la clave de su futuro. Las ruinas del Hogar del Sol Naciente eran un esqueleto de ladrillos y recuerdos rotos. Pero en una oficina olvidada, dentro de una caja de metal oxidada que sobrevivió milagrosamente al fuego, encontraron el tesoro. No era oro ni joyas, sino una verdad mucho más valiosa. Una vieja fotografía de dos bebés idénticas y una carta amarillenta, escrita con la caligrafía desesperada de una madre. Mis amadas Livia e Isabela, comenzaba. La verdad explotó en el aire viciado, tan brutal e innegable como un relámpago en una noche sin estrellas. Eran hermanas gemelas, separadas al nacer por la pobreza y el destino. Con el corazón latiendo al unísono, una mezcla de dolor y revelación, Maximiliano e Isabella regresaron a la ciudad, no como jefe y empleada, sino como dos almas unidas por una verdad que estaba a punto de incendiar el mundo de Pierre Valderrama. Irrumpieron en la sala de juntas de Vega Holdings en medio de la presentación de Pierre sobre los resultados trimestrales. El silencio fue instantáneo y absoluto. Pierre palideció. Su sonrisa arrogante se congeló en una máscara de pánico al verlos juntos, con una determinación de acero en sus ojos. Sin decir una palabra, Maximiliano conectó su tableta al proyector. La imagen de las dos bebés reemplazó los gráficos de ganancias, llenando la pantalla y el silencio de la sala. Pierre, comenzó Maximiliano, su voz un trueno contenido. Pensaste que te estabas deshaciendo de una simple empleada, pero no contabas con que el destino tuviera memoria. Luego leyó un fragmento de la carta, su voz quebrándose de emoción. Que Dios me perdone por separarlas, pero ruego que un día el destino las vuelva a unir. La revelación cayó sobre los presentes como una bomba. Isabela Campos era la hermana gemela perdida de Livia de la Vega. Acorralado, con las miradas de toda la junta directiva sobre él, Pierre comenzó a desmoronarse. «Es una mentira, una farsa para robarle su fortuna», gritó, su voz aguda por la desesperación. Pero Maximiliano ya no lo escuchaba. Presentó el informe del detective Ramos, detallando cómo los frenos del coche de Livia habían sido manipulados, y cómo el ex jefe de seguridad había visto a Pierre cerca del vehículo esa misma tarde. «No la incriminaste por un collar, Pierre, la incriminaste por su rostro», lo acusó Maximiliano, acercándose a él. «Tenías pánico de que yo viera en ella lo que veo ahora, el fantasma de mi esposa, pidiendo justicia». La presión fue demasiada. La fachada de Pierre se hizo añicos y en un torrente de rabia y veneno confesó: «Sí, lo hice, la maté. Livia iba a destruirlo todo, iba a exponer el fraude, y tú, mocosa, tenías que aparecer y arruinarlo todo». La confesión, grabada por el teléfono de Maximiliano, selló su destino. En medio del caos y los gritos de horror de los miembros de la Junta, el equipo de seguridad, ya alertado, entró en la sala. Pierre Valderrama, el hombre que había construido un imperio sobre la traición y la muerte, fue esposado y arrastrado fuera,
gritando maldiciones que se perdieron en el eco de su propia caída. El imperio de mentiras se había derrumbado. En el silencio que siguió, Maximiliano se giró hacia Isabela. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada compartida había un universo de dolor, de pérdida y de un nuevo y frágil comienzo. Él no solo veía a la hermana de su esposa, veía una segunda oportunidad, un pedazo del alma de Livia que el destino, en su infinita y misteriosa sabiduría, le había devuelto para sanar. La justicia, por fin, había encontrado su camino a casa. La caída de Pierre Valderrama fue tan rápida como brutal. La evidencia era abrumadora, su confesión innegable. Los tribunales lo sentenciaron a cadena perpetua, asegurando que su codicia y malicia nunca volvieran a dañar a nadie. Con su sombra finalmente desaparecida, un peso inmenso se levantó de Vega Holdings y, más importante aún, de las almas de Maximiliano e Isabela. En la calma que siguió, se mantuvieron juntos, no como vencedores, sino como sobrevivientes unidos por una tragedia compartida. La verdad los había liberado, pero también había dejado cicatrices. Encontraron consuelo en la presencia del otro, comprendiendo sin palabras el complejo tapiz de duelo, alivio y la frágil esperanza de un nuevo comienzo que florecía lentamente entre ellos. Maximiliano, finalmente liberado de la helada prisión de su culpa, canalizó su energía en crear un legado de esperanza. De inmediato, estableció la Fundación Livia Moretti, una iniciativa global dedicada a financiar tratamientos experimentales para niños con enfermedades raras, asegurando que Mateo recibiera la mejor atención del mundo. No solo le ofreció a Isabela un trabajo, reconoció su fuerza e inteligencia innatas, nombrándola socia directora de la fundación. Su perspectiva, forjada en la adversidad y el amor, se convirtió en la luz que guiaba a la organización. Juntos, trabajaron incansablemente, transformando su dolor compartido en una poderosa fuerza para el bien. Las fronteras entre sus vidas profesionales y personales comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un profundo y tácito afecto y admiración mutua. 2 años más tarde, los extensos jardines de la mansión Vega ya no eran un lugar de luto silencioso, sino un santuario lleno de risas. Maximiliano, ahora un hombre cuyos ojos brillaban con vida, perseguía a un Mateo sano y enérgico por el césped perfectamente cuidado, sus gritos de alegría resonando bajo el cálido sol de la tarde. Isabela, ahora su esposa, observaba desde la terraza, con el corazón rebosante de una paz que nunca creyó posible. Su boda había sido un evento íntimo, una celebración de un amor nacido de las cenizas de la tragedia. Ya no eran 2 almas rotas encontrando consuelo mutuo, sino una verdadera familia, completa y unida, su vínculo forjado no solo por la pérdida, sino por el viaje compartido de sanación. El pasado no fue olvidado, sino transformado. El recuerdo de Livia ya no era una fuente de dolor, sino una presencia gentil, una estrella guía que milagrosamente los había unido. A menudo hablaban de ella, compartiendo historias con Mateo para que conociera a la tía cuyo espíritu vivía en la sonrisa de su madre y en la fundación que le salvó la vida. Su historia de amor era poco convencional, un testamento a los misteriosos caminos del destino. Habían encontrado en el otro no un reemplazo de lo perdido, sino una plenitud, un entendimiento profundo de que el amor podía trascender incluso a la muerte. Porque a veces la justicia no solo devuelve lo que fue robado, sino que entrega un futuro que nunca se atrevieron a soñar. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos
Vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear. La historia de Maximiliano e Isabella no es simplemente un cuento de amor. Es un testamento al poder sanador de la verdad. Comenzó con una acusación injusta en una fría sala de juntas, uniendo a un hombre ahogado en el luto con una mujer acorralada por la desesperación. Juntos, navegaron una tormenta de secretos, enfrentaron la maldad de un hombre sin alma y desenterraron una verdad que reescribió sus pasados. Lo que encontraron no fue solo justicia para Livia, sino una segunda oportunidad para ellos mismos. De las cenizas de una tragedia construyeron un hogar, demostrando que incluso el corazón más roto puede aprender a latir de nuevo cuando encuentra a su otra mitad perdida en el tiempo. El destino tejió sus hilos de una manera misteriosa y perfecta, usando el eco de un amor perdido para guiar a dos almas hacia un nuevo amanecer. La memoria de Livia no fue una sombra entre ellos, sino la luz que iluminó su camino, la prueba de que los lazos del corazón son inquebrantables, incluso más allá de la vida. Su viaje nos enseña que las coincidencias imposibles a menudo son milagros disfrazados, esperando el momento adecuado para revelarse. Porque al final, la justicia del universo es poética. No solo devuelve lo que fue robado con malicia, sino que entrega con amor un futuro más brillante y completo del que jamás se atrevieron a soñar. Una recompensa por cada lágrima derramada. Te conmovió esta increíble historia de amor y redención. Si crees que el destino siempre encuentra la manera de sanar las heridas más profundas, deja tu me gusta para mostrarnos que también celebras este final feliz. Comparte este video para que el mensaje de esperanza de Maximiliano e Isabella llegue a más corazones y les recuerde que nunca es tarde para una segunda oportunidad. Y lo más importante, suscríbete y únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde la justicia prevalece y el amor verdadero lo conquista todo. Juntos, seguiremos creyendo en los finales de cuento de hadas que la vida, a veces, nos regala.